nos encontramos sin fronteras, sin barreras, unidos en el amor de Cristo nuestro Salvador. No hay templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza, conectados corazón a corazón. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Reconciliación, unidos en ti, por la cruz somos uno en Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo vivo y presente. En esta comunidad de fe nos une el amor y la cruz. En Cristo somos uno. No en templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida, nos gozamos en tenerlo con nosotros, hermano. Aleluya.
yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Y mi alma gozará cerca de ti. Y mi alma gozará cerca de ti. Alabamos tu nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, en esta hora. Te bendecimos a ti, que eres el único Dios, Dios fuerte, Padre eterno, Dios de todo poder, de toda misericordia, de toda justicia, de toda paz. Gracias por poder reunirnos como la familia Reconciliación, más allá de las fronteras, más allá, Señor, de lo que los humanos puedan controlar o el diablo quiera controlar, para reunirnos en un mismo sentir. Señor, elevamos nuestros ruegos y nuestros corazones delante de ti y pedimos que tu gracia y bendición se manifieste para gloria de tu nombre. En el bendito nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Estamos agradecidos al Señor en esta hora, en este momento en que estamos juntos, y también el privilegio de tenerlo a usted, mi amigo, mi hermana, comunicado y ensartado, unido en el mismo sentir. Deje que ese Espíritu Santo de Dios que está en su corazón, la presencia gloriosa de Dios que no tiene límites, que no tiene fronteras, llene su corazón y gócese en la adoración, en la alabanza al Señor, porque a eso hemos venido. Hemos venido para adorarle, para alabarle, para bendecir su nombre. Amén. Compartimos esto. Gloria al Señor. Este es el mismo sentir y vamos a seguir alabando su bendito nombre y gozándonos en su presencia, alabando al Señor. Alábelo con libertad, hermano. Enfoque las palmas. Vamos a saltar. ¡Hey! Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria. Cristo. Cristo. Aleluya. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria.
Gloria a Cristo. Cristo. Y conmigo así. Vencedor, vencedor. Cristo es vencedor. 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 ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria. Cristo, Cristo. Prepárate, en el cielo hay fiesta, en la tierra también hay fiesta. Gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en la tierra, porque estamos alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo quiero invitarles a la Biblia y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 1 al 8. Y vamos a hacerlo como acostumbramos en la Iglesia Bautista Reconciliación. Nosotros físicamente, por lo menos el pastor está en Grand Rapids, Michigan, pero estoy viendo que hay tantos hermanos y hermanas, amigos y amigas conectados en diferentes partes del mundo. Qué grande es el Señor, qué maravilloso que podemos unirnos. Deje que, como dije hace unos minutos, el Espíritu Santo de Dios mueva su corazón, mueva su vida, mueva su alma, su espíritu, su cuerpo, para que usted lo pueda alabar con gozo, con alegría, porque eso es lo que Dios quiere, que la alabemos en espíritu y en verdad, con toda libertad. Ahí donde usted está, cante al Señor cuando vienen las alabanzas, levante sus manos, diga aleluya, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere y es lo que Dios merece. Amén. Leemos la Biblia, Deuteronomio 31, 1 al 8. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haré con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra de Dios que fue allí para el pueblo de Israel y para Josué, también para nosotros hoy, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar una vez más, así que vamos a repetir antes nuestro texto de batalla. ¿Está listo? ¿Ya? 1, 2, 3. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Vamos a decirlo un poquito más fuerte, porque usted lo cree, ¿verdad? Y yo también. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Tenemos un Dios no que va a reinar, un Dios que reina, y es el Dios nuestro por gracia, por medio de la fe. Alabado sea el Señor. Padre, te bendecimos una vez más, te exaltamos. Tu pueblo, tus hijos,
Señor, nuestra iglesia se humilla delante de tu presencia en esta hora, Dios, alabándote y exaltándote a ti que eres Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de la gloria, el Dios del cielo, nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, lo exaltamos y te damos gloria, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tu poder es extraordinario sobre cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, Dios, muévete, muévete con poder, Señor, y llena de gozo, llena de victoria, llena de alabanza a tu pueblo, porque aquí estamos, Señor, para rendirte culto y adoración solamente a ti. En Jesús, el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bendito sea el Señor. Alabamos el nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, hoy Tu promesa es que nos abrirás las ventanas de los cielos y también derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Aleluya. Cuán alegre me siento, porque no me presento a Dios con mis manos vacías y con la ofrenda que traigo. Yo doy testimonio que Dios me ha bendecido y me bendecirá mucho más, me bendecirá, me bendecirá. Con alegría vengo ante Dios y traigo mi ofrenda a Él. Y me siento tan feliz que de lo que Él me ha dado le doy a Él. Oh, cuán alegre me siento, porque no me presento a Dios con mis manos vacías y con la ofrenda que traigo. Yo doy testimonio que Dios Me ha bendecido, bendecirá mucho más y me bendecirá. Tu promesa es que nos abrirás Las ventanas de los cielos. Aleluya. Bendiciones hasta que sobreabunde. Oh, cuán alegre me siento. Y sí, es un gozo dar. A Dios sea la gloria. y con la ofrenda que traigo. Yo doy testimonio que Dios me ha bendecido y me bendecirá mucho más. Y me bendecirá. Me bendecirá. Gloria al Señor. Qué bueno es saber que Dios nos bendice mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Amén. Es cierto. Y antes de pasar a el sermón, a la prédica, a la predicación, lo estoy diciendo en lenguas, de esta hora, vamos a cantar un canto de adoración. Saludamos a cada uno de los que está conectado con nosotros. Le estamos pidiendo, no olvide compartir en este mismo momento este video en su Facebook para alcanzar a otras personas, ¿verdad? Y es importante esto. También déjenme decirle, hay hermanos, hermanas, amigos que nos ponen comentarios usando dibujos y no tenemos la opción dentro de este programa para incluir dibujos. Así que si usted está poniendo un dibujo ahí, pues tiene que ser con letra, ¿verdad? Así que sea escrito. Damos gracias a Dios por tenerlos a cada uno de ustedes y vamos juntos en esta hora a cantar un canto
que alaba al Señor, exalta al Señor, nos gozamos en el Señor. Cuando yo lo escuché por primera vez, mi hermano, automáticamente tuve que levantar las manos y decir, gloria a Dios, aleluya. Yo espero que usted esté diciendo gloria a Dios, aleluya, de todo corazón, diciéndole a Dios, Señor, te alabo, Señor Jesús, te alabo, te alabo. Pero sin más, vamos a pasar porque usted está diciendo, ¿cuál será? ¿Cuál será esa alabanza? Bueno, es una alabanza, yo le digo, gloriosa, gloriosa, llena de realmente alabanza al único que la merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que gócese alabando y exaltando a Jehová Dios. Oh Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Cristo. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Aleluya. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Gloria a Dios. Los siglos de los siglos, exaltado seas tú, seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, Jesús. Aleluya. Soberano Dios, omnipotente Rey de reyes. Aleluya. a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Te alabamos, Cristo, te alabamos, Señor. Tú eres el único digno de gloria y alabanza, Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, Señor, oh, sí, Señor, Aleluya. Gloria al Cristo. Gloria al Señor. oh, Señor, digno eres. Solo tú eres digno.
Jesucristo, te exaltamos, Señor. Gloria, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias a ti, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Padre, gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Y hemos dicho y le dijimos, hemos puesto el anuncio, ¿verdad? De cuál es el tema que nosotros tenemos para hoy, el tema de la palabra de Dios. Fe es victoria. Hay escasez de hombres y mujeres de fe. No importa por lo que puedan ser conocidas nuestras iglesias hoy, ellas no son conocidas por glorificar a Dios a través de grandes promesas de fe. Dice la Biblia en primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los cristianos, tú y yo, o somos vencidos por nuestra incredulidad o somos vencedores por nuestra fe. Recordemos que la fe no depende de cómo nos sintamos, de lo que veamos, ni de lo que pueda ocurrir. Y en esta hora vamos a irnos a un relato familiar, ahí en el libro de Jueces, capítulo 7. Un relato familiar y emocionante de la maravillosa victoria de Gedeón sobre los madianitas. Y este relato es en realidad una historia de fe en acción. Y nos revela a ti y a mí tres principios importantes en cuanto a la fe. Si vamos a ser vencedores, mi amado hermano, necesitamos comprender y aplicar estos principios. Y ahí vamos al primero de estos principios. Dios pone a prueba nuestra fe. Algo muy real es que no es confiable una fe que no puede ponerse a prueba. Con demasiada frecuencia, lo que las personas creen que es fe no es más que una sensación agradable y confusa en torno a la fe. O quizás simplemente es fe en la fe. ¿Ha escuchado usted alguna vez decir, vamos a tener que andar por fe? Pero se ha preguntado, ¿por la fe de quién? Y por la fe en quién. Podemos cantar a todo pulmón cantos que hablen de la fe y no ejercer la fe de Dios. Podemos seguir a los hombres y mujeres de fe y tener parte en sus logros, pero no podemos tener éxito en nuestra propia vida personal dependiendo de la fe de otra persona. No puedes depender de la fe de otro. Esto es algo tuyo y para ti. Dios pone a prueba nuestra fe, al menos por dos razones. La primera es para demostrarnos a nosotros mismos si nuestra fe es genuina o fingida. En segundo lugar, para fortalecer nuestra fe, para llevar a cabo las tareas que Dios nos ha encomendado. Dios muchas veces nos hace pasar por el valle de la prueba antes de permitirnos alcanzar la cumbre de la victoria. Las promesas de Dios brillan con más fulgor en el horno de la aflicción, y es reclamando esas promesas como podemos obtener la victoria. Y allí en los primeros 3 versículos del capítulo 7 de Jueces 7, téngalo ahí en su Biblia, encontramos el primer zarandeo. Dice allí, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. En el primer zarandeo, Jueces capítulo 7, versículos 1 al 3, Dios probó la fe de Gedeón al depurar su ejército de 32,000 voluntarios hasta que quedaron finalmente en este primer zarandeo solamente 10,000. Si la fe de Gedeón
era del tamaño de su ejército, entonces había quedado muy debilitado después de lo que Dios había pedido. Dios le dijo a Gedeón el por qué estaba reduciendo el tamaño del ejército que estaba preparando contra los madianitas. Dios no quería que los soldados se jactaran diciendo que eran ellos los que habían logrado la victoria sobre los madianitas. Las victorias ganadas por la fe traen gloria a Dios, porque nadie puede explicar cómo sucedieron. Alguien ha dicho, si usted puede explicar cómo han sucedido las cosas en su ministerio, es porque Dios no lo hizo. Muchas veces somos como el rey Usías, quien fue ayudado, dice en 2 de Crónicas capítulo 26, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Las personas que viven por fe conocen cada vez más sus propias debilidades a medida que dependen más y más de la fortaleza de Dios. Como dijo Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al decir a los soldados temerosos que regresaran a sus casas, Gedeón simplemente estaba obedeciendo lo que Dios había dicho. En Deuteronomio 28 dice, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios no puede usar al temeroso. Y el problema que tenemos hoy día es que el hombre temeroso insiste en quedarse en el ejército de Dios. Y una reducción que depure a la iglesia de hombres temerosos del hombre es una grande, misericordiosa y glorioso beneficio de parte de Dios. El orgullo después de la batalla le quita la gloria a Dios. Y el temor durante la batalla le quita osadía y poder a los soldados de Dios. El miedo se las ingenia para difundirse. Y un soldado asustado puede hacer más daño que un batallón de soldados enemigos. El miedo, mis amados hermanos y amigos, y la fe no pueden convivir en un mismo corazón por mucho tiempo. O el temor conquista la fe y nos damos por vencidos, o la fe conquista el temor y vencemos. Y en los versículos 4 al 8 encontramos el segundo zarandeo. Un primer zarandeo, ¿verdad? Allí de los 32,000 se llegó a 10,000. Pero ahora en el segundo zarandeo, en el capítulo 7 de Jueces, versículos 4 al 8, dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, escuchen esto, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. El segundo zarandeo, versículos 4 al 7 de Jueces capítulo 7. Dios hizo pasar una segunda prueba a esos 10,000 hombres que habían quedado con Gedeón al pedir que todos debían ir a tomar agua al río. Y déjame decirte algo, nosotros nunca sabemos cuándo Dios está probando o nos está probando en alguna experiencia corriente de la vida. No sabemos en cuál, no nos damos cuenta, como aquellos soldados que estaban siendo probados por Dios. Y Dios nos prueba en las experiencias comunes, simples y corrientes de la vida. ¿Qué significado había en las dos formas diferentes de tomar el agua? Unos lamiendo el agua de la mano, otros doblando la rodilla. Bueno, la Biblia no explique. Si la Biblia no explica y no lo dice, donde Dios se calla, nosotros tenemos que callarnos. Dios quiso hacerlo así. Y yo creo personalmente que Dios escogió este método
para ir reduciendo el ejército, porque era un método sencillo, un método discreto, donde ningún soldado podía darse cuenta que estaba siendo probado y era fácil de aplicar. Y claro, no fueron que los 10,000 llegaron a la vez al río, llegaron por grupos. Y Gedeón fue observándolos y los fue separando, ¿verdad? Y no fue sino hasta después de lo ocurrido que estos hombres se dieron cuenta de que habían sido probados, ¿verdad? Dice primero de Samuel capítulo 14, versículo 6. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Escuchaste la palabra de Dios? No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Algunas iglesias hoy se han dejado hipnotizar por las estadísticas y creen que son fuertes porque son grandes en sus edificios y porque tienen mucha plata, mucha riqueza, mucho dinero. Pero los números no son ninguna garantía de la bendición de Dios. Moisés le aseguró a los judíos que si obedecían al Señor, un solo soldado podría perseguir a 1,000. Eso está en Deuteronomio 32. Y 2 podrían hacer huir hasta 10,000 soldados. Dios, por su misericordia, le hizo a Gedeón una promesa más de victoria. Y está en el versículo 7. Yo lo reafirmé cuando te lo leí, ¿verdad? Puede volverlo a leer ahí en Jueces 7:7. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y al hacer suya esta promesa y obedecer las instrucciones del Señor, Gedeón derrotó al enemigo y trajo paz durante 40 años a la tierra. Es decir, que el primer principio para que la fe se convierta en victoria está en darnos cuenta del principio que Dios prueba nuestra fe. Pero también, mis amados hermanos y amigos, Dios alienta nuestra fe. No solo la prueba, sino que la alienta. El Señor quería que Gedeón y sus 300 hombres atacaran esa misma noche el campamento de Madián. Pero antes de esto tenía que encargarse del temor que aún persistía en el corazón de Gedeón. Dios ya le había dicho a Gedeón en 3 ocasiones que le daría la victoria a Israel. Y lo había tranquilizado al darle 3 señales específicas. Después de toda esta ayuda divina, Gedeón debía tener una fe robusta, pero ese no era el caso, mis hermanos. Cuán agradecido debemos estar tú y yo de que Dios nos entiende, de que Dios no nos condena por tener dudas y por tener temores. Dios sigue dándonos sabiduría y no nos reprende cuando hacemos peticiones una y otra vez. Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo que está en el cielo puede compadecerse, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, de nuestras debilidades y sigue dándonos más gracia. Dios se acuerda de algo que dice el salmista en el Salmo 103, 14. Se acuerda de que somos polvo. Dios fortaleció o alentó la fe de Gedeón de 2 maneras. En el versículo 9 de Jueces 7, vamos a leerlo, téngalo en su Biblia. Jueces 7, 9, le dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le dio a Gedeón otra promesa de victoria. El Señor le dijo a Gedeón por 4ª vez que Dios, él ya había entregado al ejército madianita en sus manos. Aunque debía librarse la batalla, Israel ya había ganado. Ya tenía la victoria. ¿Le das gloria al Señor, hermano? Aunque tienes que batallar en tu fe, ya tienes la victoria. Los 300 hombres podían atacar al enemigo confiados de que Israel era el vencedor. Algunas personas tienen la idea de que una fe confiada y una fe valiente es arrogancia religiosa. Pero es todo lo contrario. Los cristianos que creen las promesas de Dios y ven cómo Él hace grandes cosas, en vez de enaltecerse, adquieren un sentido de humildad al percatarse de que el Dios del universo cuida de ellos y que el Dios del universo está a tu lado y a mi lado. Ellos no le atribuyen ningún mérito a su fe. No es mi fe, no es tu fe, es la fe de Dios.
ni le exigen que les honre por sus victorias. Toda la gloria le pertenece a uno solo, al Señor Jesucristo, porque Él siempre es el que lo ha hecho todo y el que lo hace todo. La esperanza y el amor son virtudes cristianas muy importantes. Pero el Espíritu Santo dedicó todo un capítulo del Nuevo Testamento, allí en Hebreos capítulo 11, a las victorias de la fe. Victorias de la fe logradas por personas comunes y corrientes como tú y como yo, que se atrevieron a creerle a Dios y a actuar conforme a las promesas de Dios. Para algunos puede sonar una frase gastada, pero la vieja fórmula sigue siendo la misma. Dios lo dice, yo lo creo y eso me basta. En los versículos 10 al 14, Dios le dio a Gedeón otra señal. Dice Jueces capítulo 7, versículos 10 al 14. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió, dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Se necesitó mucho arrojo para que Gedeón y sus siervos fueran al campamento enemigo y se acercaran lo suficiente para llegar a escuchar la conversación entre dos soldados. Dios le había dado un sueño a uno de estos soldados y en ese sueño le mostró a Gedeón que Dios entregaría a los madianitas en sus manos. El Señor ya le había comunicado a Gedeón este hecho, pero ahora Gedeón escuchaba de los labios del enemigo esta victoria que Dios había asegurado. Bueno, en el registro de la Biblia encontramos muchas veces que Dios comunica su verdad por medio de sueños. Entre los creyentes a quienes habló en sueños tenemos a Jacob, tenemos a José, a Salomón, a José, el esposo de María. Pero Dios también habló a los no creyentes por medio de sueños, como fue el caso de Abimelech, como fue el caso de Nabucodonosor, como fue el caso de los compañeros de prisión de José, el hijo de Jacob, como fue el caso del faraón, como fue el caso de la esposa de Pilato. Sin embargo, la Biblia también señala que los sueños pueden ser engañosos. Y sin la iluminación de parte de Dios no podemos conocer la interpretación correcta. La mejor manera que tú y yo tenemos para obtener orientación de Dios es por medio de la Biblia, la palabra de Dios, por medio de la oración y por medio de la sensibilidad del Espíritu Santo, que nos hace prestar atención a las circunstancias que nos están rodeando. Recuerden que habla allí como la cebada, un pan de cebada, y la cebada era la harina con que hacían pan los pobres, ¿verdad? Y representan a Gedeón y a su ejército como un pan débil y humilde. Y esta imagen corresponde a un pan duro, a un pan viejo que podía rodar cuesta abajo por toda una rueda hacia abajo, y era algo que no era agradable en su comparación. El hombre que interpretó el sueño no tenía la menor idea de que estaba hablando la verdad de Dios y dando ánimo a los siervos de Dios. A Gedeón no le importó que lo compararan con un pan viejo, porque ahora sabía con certeza que Israel derrotaría a los madianitas y que libertaría la tierra de la servidumbre. Es significativo, mis hermanos y amigos, que Gedeón, dice el pasaje, sea detenido para adorar al Señor antes de hacer cualquier cosa. Estaba tan anonadado por la bondad y por la misericordia de Dios que cayó sobre su rostro allí mismo y en sumisión y gratitud adoró a Dios. Lo mismo hizo Josué antes de tomar la ciudad de Jericó. Y es una buena práctica para ti y para mí que debemos imitar.
Antes de poder convertirnos en guerreros poderosos, mis hermanos, debemos primero ser adoradores sinceros. Clame al Señor: Señor, enséñame a adorarte. Enséñame a adorarte. Hazme adorarte donde quiera yo esté. Más allá de los edificios, más de ciertas horas, más de ciertos días, donde quiera esté, yo quiero ser un adorador para poder ser un guerrero poderoso. Y el tercer principio para hacer que la fe sea victoria: el primero, ¿cuál es? Dios pone a prueba nuestra fe. El segundo es: Dios anima nuestra fe. Y el tercero es: Dios honra nuestra fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe significa, o fe en Dios, significa mucho más que simplemente confiar en Dios. ¿Escucha esto? Significa también buscarle. Significa también desear agradarle. No confiamos en Dios solo para conseguir que Dios haga cosas a nuestro favor. Confiamos en Dios porque su corazón se alegra cuando tú y yo dependemos de Él, cuando tú y yo le buscamos con anhelo, cuando tú y yo le agradamos. Eso es lo que es fe. Y ahí encontramos cómo recompensó Dios la fe de Gedeón. Dios le dio en primer lugar sabiduría para movilizar el ejército. Si te lees allí los versículos 15 al 18 de Jueces 7, encontramos que Gedeón era un hombre nuevo cuando él y sus siervos regresaron al campamento israelita. Sus dudas y temores habían desaparecido cuando movilizó aquel pequeño ejército de 300 hombres y les infundió valor en sus corazones, anunciándole lo que dice el versículo 15: Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. La fe ve lo invisible, y lo invisible es la victoria en una batalla aún no librada. Y hace lo imposible. La batalla ganada con pocos hombres y con armas no convencionales. El plan de Gedeón era sencillo, pero era eficaz. Le dio a cada uno de sus hombres, dice allí el pasaje, una trompeta para que la tocaran, un cántaro para que lo rompieran y una antorcha para que la encendieran. Rodearían el campamento enemigo teniendo las antorchas dentro de los cántaros y las trompetas en sus manos, esos cuernos de carneros, ese sofá como el que usó Josué para tomar la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y quizás esto también ayudó a Gedeón y a aquellos 300 a pensar en la victoria que Dios ya le había dado una vez de manera tan grande a Josué ante la ciudad de Jericó. A una señal de Gedeón, dice el pasaje, que los hombres tocarían las trompetas, romperían los cántaros y dejarían ver las luces y luego gritarían con toda su fuerza: por Jehová y por Gedeón. Y Dios se haría cargo del resto. Gedeón era el ejemplo que ellos debían seguir. Si usted se fija en Jueces 7:17 dice: miradme a mí y haced como hago yo, haréis vosotros como yo hago. Gedeón había avanzado mucho desde aquel día en que lo encontró el ángel escondido en el lagar escondiendo el trigo. Ya no oímos a Gedeón decir sí, por qué y dónde y cómo. Ya no estaba buscando una señal. Ahora Gedeón está confiado y está dándole órdenes a sus hombres, sabiendo que el Señor es quien les iba a conceder la victoria. Mis amados hermanos y amigos, por medio de la fe en Jesucristo, cualquier persona puede ser transformada. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios puede tomar un débil pedazo de barro, como fue Simón Pedro, ¿verdad?, y hacer de él una roca. Dios puede tomar un escéptico como Gedeón y hacer de él un confiado general. Dios te puede tomar a ti, mi estimado hermano, mi estimado amigo, cualquiera sea tu situación, cualquier estado en que tú estés, y de ahí levantarte poderoso para hacer que la fe te dé en Dios, o la fe de Dios de la victoria. Dios le dio bríos para conducir el ejército. Ahí están los versículos 19 al 22. Jueces 7,
19 al 22. Brío, fuerza. Gedeón llevó a un pequeño ejército desde Arot hasta el valle de Jezreel, donde todos tomaron sus puestos alrededor del campamento. Y a la señal de Gedeón, dice la Biblia, todos tocaron los cuernos de carnero, los sofás, rompieron los cántaros, gritaron por Jehová y por Gedeón. Y los madianitas, al verse rodeados súbitamente por las luces y el gran ruido, pensaron que estaban siendo atacados por un gran ejército. Y el resultado fue el pánico. El Señor intervino suscitando un espíritu de confusión en el campamento y los madianitas comenzaron a matarse los unos a los otros. Después se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer era huir mientras eran perseguidos por el ejército israelita. Dios le dio la oportunidad de aumentar su ejército a Gedeón. Eso lo dice Jueces capítulo 7, 23 al 25. Es obvio que 300 hombres no podían perseguir a miles de soldados enemigos. Así que Gedeón mandó llamar a más voluntarios y es casi seguro que muchos de los hombres de esos 32,000 que habían estado al principio se unieron a Gedeón, y aún la tribu de Efraín, que era tan orgullosa, también se sumó a ayudar allí. La gran victoria de Gedeón sobre los madianitas se convirtió en un hecho memorable de la historia de Israel, ya que les recordaba a los judíos el poder de Dios para liberarlo de sus enemigos, ¿sí? Y varias veces en el Antiguo Testamento se hace mención a la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Eso que les recordaba a los judíos el poder de Dios para librarlo de sus enemigos. Ese es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Es el mismo poder de Dios que Dios tiene para manifestar y convertir nuestra fe en Él y en sus promesas en victoria para gloria de Él. La iglesia hoy puede aprender de esta historia de Jueces capítulo 7. Dios no necesita grandes cantidades de personas para llevar a cabo sus propósitos. Ni tampoco Dios necesita líderes especiales. Gedeón y sus 300 hombres estuvieron a la disposición de Dios para que Dios los utilizara. Y Dios los capacitó para que conquistaran al enemigo y trajeran paz sobre el territorio. Miren, mis hermanos, mis amigos, cuando la iglesia, cualquier iglesia, comienza a depender de lo grande, de los grandes edificios, de las grandes multitudes, de los grandes presupuestos, entonces la fe no está donde debe estar. Y Dios no puede dar su bendición. Cuando los líderes de la iglesia o las iglesias dependen de su educación, de sus habilidades, de sus programas, de sus experiencias y no de Dios, Dios los deja de lado y se busca un Gedeón. Lo importante es que siempre estemos disponibles para que Dios nos use como Él considere conveniente. Yo te digo en esta hora, ¿estás tú disponible delante de Dios? Le has dicho a Dios, Señor, aquí estoy, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, toda mi mente, todo mi corazón, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Lo pongo delante de ti para que tú lo uses como tú quieras, Señor. Tal vez no vamos a entender completamente los planes de Dios, pero sí podemos confiar plenamente ¿en qué cosa? Bueno, en sus promesas, en que el Dios, la fe en Dios es la que da la victoria. Mi amado hermano, mi amado amigo, fe es victoria. Y ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos, amado hermano, y le digas al Señor, Señor, yo quiero poner en práctica estos principios. Señor Dios, tú pruebas mi fe. Tú alientas mi fe y tú honras mi fe para gloria de tu nombre. Quiero que así sea, Señor, no solamente en este momento, sino en cada instante de mi vida, en cada instante de mi existencia, hasta el día que esté para siempre glorificando y exaltándote delante de ti, Jesucristo. Te ruego que lo hagas, Señor, en Jesús. Amén. Y mi amado amigo, si aún tú no has tomado tu decisión por Jesucristo, si aún no le has dicho a Dios, reconozco tu santidad y reconozco mi pecado, mi maldad. Tú eres un Dios de amor, pero yo necesito, oh Dios, que tú me perdones a mí. Me arrepiento de mis pecados, perdóname. Confío en la obra que Jesucristo, tu Hijo,
hizo a favor mío y lo recibo en esta hora como mi Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Sálvame, Señor. Hazme un hombre nuevo. Hazme una nueva mujer para que yo pueda experimentar todo lo que tú tienes para todo aquel que cree. ¿Quieres hacer esta decisión? Dios quiere que tú la hagas. La decisión es tuya. La responsabilidad es tuya. Te pedimos en el nombre del Señor que no dejes de hacerla. Yo quiero en esta hora gozarme en una alabanza que me hizo meditar. Y espero que usted le haga meditar, pero no solo le haga meditar. Repítala, vuélvala a poner otra vez y haga la suya para gloria del Señor. Amén. Espero que así pueda ser. Espero que así usted permita que esto sea. Y la alabanza se llama Voy a ver la victoria. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque al Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Aleluya. Voy a ver la victoria. Sí, la voy a ver. Tú también la vas a ver. La batalla es tuya, La batalla es del Señor. No es mía ni es tuya, es del Señor. Díselo a Dios, gózate en esta alegría de que la victoria está en las manos de Jesucristo. Aleluya, cuán bueno es el Señor. Hay poder en el nombre. Sí, Señor, hay poder en tu nombre, Cristo. Cada guerra que pelea. Sí, Señor, siempre. Nuestro Dios es victorioso. Nunca huiré de los gigantes. Oh, Señor, tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Sé cómo terminará. Aleluya, sabemos que terminará en victoria. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Sí, Señor, vamos a ver la victoria, Jesús. Vamos a verla, Señor. Vamos a ver la victoria, Señor. Lo vamos a ver. La victoria es tuya, Cristo. Te alabamos, Jesucristo. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Recuerda, mi hermano, la batalla es del Señor. Aleluya, gracias, Señor. Padre, no importa cuáles sean las batallas, Señor, no importa cuáles sean las luchas, la victoria es tuya, Cristo, y la vamos a ver. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gloria al Señor. Sí, Señor. Gloria al Señor. Alábelo, aleluya. Alabado sea el Señor, te alabamos, Dios. Todo lo que viene del enemigo, Aleluya. lo transformas para bien. Amén. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, Jesucristo lo transforma para bien. Del enemigo, lo transformas para bien. Romanos 8:28. Transformas para bien. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Alaba al Señor, hermano. Alábalo. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Todo lo que viene del enemigo, Sí, Señor. transformas para bien. Gracias, Señor. Gracias. Hermano, hermana,
Alaba a Jesucristo. Alaba allí donde tú estás. Deja que el Espíritu de Dios te mueva con toda libertad a exaltar al que transforma las cosas que el diablo quiere, las hace victoria. Voy a ver la victoria. La victoria está en tu Dios y mi Dios, en Jesucristo. Sí, Señor, la batalla es tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Padre, yo te alabo, Jesús. Yo te bendigo, Señor. Te exalto. Mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Fe es victoria. Aleluya. Voy a ver la victoria. Sí, Señor. Tú la has ganado, Señor. Y me has dejado verla, Señor. Y me la vas a dejar ver, Señor. Díselo al Señor. Yo te alabo, Dios. Aleluya. Yo te bendigo, Padre. Te exalto, mi Señor y mi Salvador. Grande eres Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. El único, el digno de gloria, el digno de alabanza, Señor. Santo, 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 el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres, Señor, santo, santo. Oh, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria que nos ha permitido congregarnos en tu nombre. Señor, pedimos que la bendición de tu palabra y la bendición de la realidad de este hecho histórico de Gedeón, Señor, nos sirva para darnos cuenta que tú, oh Dios, pruebas nuestra fe. Tú alientas nuestra fe en ti y tú honras nuestra fe en ti. Señor, permite que podamos tener seguridad porque la victoria ya te pertenece, Señor. Y tú eres un Dios que en tu misericordia nos deja gozarnos y alegrarnos en tu victoria, porque solo tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente hoy y siempre, mis amados hermanos. Les amamos y seguimos unidos con un mismo sentir como lo que somos, la familia Reconciliación. Que Dios les bendiga y les guarde.